Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana, que la paz de Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Saludamos a nuestros hermanos que nos, que nos conectan día a día, ¿verdad? En nuestro programa, nuestro hermano Jamer Arango, desde Colombia. Dios le bendiga, hermano Jamer. Un gran abrazo. Dice, ¿cómo amaneció mi pastor? Bien, gracias al Señor, mi hermano. ¿Y usted, su familia, cómo está? Amén. Esperando que esté bien por la gracia del Señor. Amén. Junto a los suyos. Y Dios bendiga a la nación de Colombia. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas en la fe que, que nos sintonizan desde allá. Quiero decirle que había un maestro ahí dentro de los predicadores, pastores, que la verdad que aprendió bastante con él viendo sus enseñanzas. Dios bendiga a nuestra hermana María Alejandra desde Argentina. Dios bendiga la República de Argentina y a todos los hermanos que nos ven diariamente, que sintonizan nuestro programa desde la República de Argentina. Ven, ya sea estos dos programas por la mañana, que deberían ser tres hasta el día sábado, lunes, martes y sábado por la mañana, y los días martes, miércoles, jueves y a veces viernes por la tarde, hasta sábado también, y domingo cuando nos toca culto. Bueno, transmitimos desde diferentes iglesias, diferentes lugares. La iglesia es una sola, para así llevar a cabo, ¿cierto?, la labor de evangelizar. Lo único que nos mueve, ¿cierto?, es la evangelización. Dios bendiga a nuestra hermana María Alejandra, bendiga a su esposo también, mi amado hermano Daniel Vergara, amado hermano y amigo. Compartimos muchas jornadas al principio de nuestra carrera en el Evangelio, muchas buenas jornadas, amén, en los hospitales, en las cárceles, en la iglesia, en los hogares. Trabajamos mucho tiempo, amén. Así que Dios le bendiga a mi hermano Daniel Vergara. Bien, el día de hoy continuamos con el capítulo 9 de Primera de Corintios. Ahora quiero aclarar algo, hermanos amados. Eh, a veces cuando las personas escuchan, eh, a veces quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. El ideal del programa Conversando la Escritura es crear un despertar en la mente y en el corazón de los creyentes, de los que aman verdaderamente al Señor, con el corazón, con sinceridad, despertar los sentidos para que volverlos, ¿cierto?, a que ellos puedan tomar el libro de Dios y escudriñar la Escritura y haya un ordenamiento en cuanto a todo lo que respecta a, al hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo la labor que Dios nos ha encomendado, el propósito por el cual Dios nos llamó. No es un sentido de ofender a nadie, ni humillar, ni, hermanos, querer ser mejor que los demás. Amén. El trabajo es para la iglesia, en pos de la iglesia, no en pos de, de una persona, un pastor determinado, ni siquiera de mi persona. Por eso que siempre aconsejo, ¿cierto?, alguna pregunta, alguna indicación, lo haga saber por inbox, ¿cierto? Y así construimos entre todos la iglesia del Señor. Así que Dios bendiga a los hermanos que están siempre atentos a esto, hermanos amados, para poder ser edificados. No se olvide que mañana por la tarde, 20-30 horas, Él va conversando la Escritura. Estamos conversando el tema del pentecostalismo, las costumbres, las herejías y todas esas cosas que han penetrado, ¿verdad?, dentro de la iglesia, de la adoración, de cómo se adora. Y le invitamos a ser partícipe. Acá en mi teléfono yo tengo aproximadamente como 150 contactos, los cuales todas las mañanas les envío los audios, ¿verdad? Y también el video, este video que estamos grabando.
Así que le invito también a usted a ser partícipe de nuestros programas en YouTube, en Facebook, ¿verdad? Y también en WhatsApp. Que Dios le bendiga mucho su colaboración. Amén. Bien, dice el capítulo 9 en el nombre del Señor Jesús. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que seguimos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Vamos a detenernos en estos 14 primeros versículos en una controversia y que también es casos particulares que se han dado a conocer, hermano, a través de los tiempos. Primeramente, Pablo es acusado de no ser apóstol. A Pablo no se le reconocía como apóstol por el simple hecho de no haber estado entre los 12, ¿verdad? Cuando el Señor estuvo en la tierra. Entonces no se le reconocía como tal, ¿verdad? De hecho, se le levantaron calumnias con respecto a lo que Pablo predicaba. Y eso es lo que yo le decía adelante, por el mal entendimiento o por no saber escuchar muchas veces. Y como lo dije antes, hay gente que escucha lo que quiere escuchar y no escucha lo real. Y por eso que debemos ser muy meticulosos en la escritura, muy profundo, muy claro. ¿Mm? Y por eso que el sistema de que predicación que muchas veces se usa en la iglesia no es claro, no es contundente. Entonces la iglesia no se va edificando conforme a lo que Dios quiere edificarla. ¿Mm? Las palabras dicen lo que quieren decir, lo que está aquí escrito. No podemos nosotros ir más allá. Dios bendiga a mi amigo Aníbal Araya. Amén. Dios le bendiga. Un abrazo, amigo Aníbal. Buenos días. Dios le bendiga. Es por eso que hoy día tenemos diversidad de religiones, muchas religiones, y todas dicen que salvan. No, el que salva es el Señor Jesús. Las religiones no salvan. Entonces por eso hay que poner atención, hermanos amados, cuando uno está oyendo y cuando uno está leyendo. Esa es la idea. Si escuchamos lo que queremos, no escuchar nosotros. Por ejemplo, cuando estamos mal, queremos que nos halaguen, ¿cierto? ¿Eh? Pero a veces el de estar mal viene de algo, de alguna acción nuestra. Entonces no queremos que nos reprendan o que nos exhorten por nuestra actitud, por ejemplo. Porque el ser humano es así. El hombre natural, la persona natural, es así. ¿Mm? Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Él
como dije al principio, no era reconocido como apóstol porque no había estado con los 12. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que Pablo fue un hombre de Dios, un hombre llamado, y que nos aporta en el Espíritu de Dios con sus cartas mucha sabiduría y mucho entendimiento con respecto a Dios. Nos aporta una riqueza tremenda, hermanos amados, en cuanto a la doctrina, en cuanto al orden. Esta carta, por ejemplo, los Corintios, aplica un orden doctrinal para todos los creyentes. Ya vamos a llegar al culto, todavía no llegamos a cómo se hace un culto, cómo se relaciona. Amén. Cómo debemos relacionar también unos con otros. Aquí está hablando Pablo. También, hermanos amados, con respecto a los derechos que tienen aquellos que predican el Evangelio. ¿Mm? Pero también hemos visto el abuso de muchos de los que predican el Evangelio. Y eso también a los que no conocen a Dios, que lo miran de afuera y dicen, bueno, los pastores, bien del diezmo, bien de la ofrenda. Entonces hay una crítica a veces, hermanos, en ignorancia. Y quiero decirlo bien. Aquí el apóstol Pablo aporta algo que es importante y que debemos tomar en cuenta. Y que pone ejemplo, ¿cierto?, al Antiguo Testamento y al Nuevo. Los que predican el Evangelio podrán vivir del Evangelio. Y escuche bien, hermano amado y amigo, lo que Pablo aquí ocupa es vivir, no enriquecerse. Y ahí está la diferencia entre el que vive del Evangelio y el que quiere enriquecerse. ¿Mm? Enriquecerse a costa del Evangelio es un pecado, es una falta. Sí. Entonces, todos aquellos pastores que hoy día dicen llamarse apóstoles, que hoy día dicen llamarse, no sé, ángeles de Dios, los nombres que se han colocado, y que se han enriquecido, que viven en opulencia, que viven, hermanos, con autos de últimos modelos, con casas, chalets, con piscina, educando a sus hijos, ¿cierto?, en buenos colegios. Esos hombres están abusando del Evangelio, porque es imposible que haya en algunos holgura y en otros haya falta, porque Dios es justo. Entonces, cuando alguien me presenta este evangelio o me presenta un predicador, un pastor, presenta esta forma de vivir, inmediatamente, hermanos amados, está contra la Escritura. Pablo aquí alega por sus derechos, los cuales Dios les dio. Y es algo lógico, es algo verdadero, que el hombre que vive del evangelio, perdón, que predica, que trabaja, porque el predicar es un trabajo. Porque muchos dicen, los pastores no trabajan. Los pastores no trabajan. El predicar el Evangelio, el estar visitando, el estar llevando a cabo una labor, es un trabajo. ¿Mm? ¿Quién lo remunera? Dios. ¿Cómo? A través de los creyentes. ¿Mm? Aunque nosotros sabemos que hoy día el diezmo no es parte, hermano, del culto a Dios. ¿Mm? Sino que la ofrenda solamente para así suplir las necesidades de la iglesia, de los componentes de la iglesia. Es bueno hablar esto para que el que no conoce a Dios pueda saber. La ofrenda es para suplir las necesidades de los creyentes. Y el pastor también es parte de los creyentes. Ahora, Pablo no ocupó este derecho. No. Él trabajó, ¿verdad? En su trabajo hacía carpas. Él trabajó para así no ser carga para la iglesia. Por un lado es bueno, pero por otro lado no. ¿Por qué? Porque esto resta tiempo para dedicarse totalmente a la obra. ¿Mm? Ahora, ¿es necesario que alguien se pueda dedicar 100% a la obra? Sí, pues, sí, porque si usted tiene una iglesia de 10, 20, 30 miembros, hay que visitarlos, hay que llevarle muchas veces, amén, algún alimento si está en necesidad. Pero esto es mucho más amplio. Quizás esto no se habla muchas veces en las iglesias.
porque a lo mejor no se está llevando a cabo por el ministro. Yo tengo mi opinión con respecto a esto. Yo como pastor trabajo, amén, eh, para no quitarle, ¿cierto?, el poder ayudar a otro hermano. Pero como le digo, ¿dónde está el mal en estos pastores que se han enriquecido a costa del Evangelio? Compran autos último modelo, los mejores trajes, anillos de oro, relojes de oro. No, eso no es de Dios. Eso no es lo que Dios ordenó. Lo que Dios ordenó, como Pablo así también dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Sí? Porque el obrero es digno de su salario, que trabaja, ¿verdad? Y a fin de mes lo remuneran, ¿verdad?, en su salario. Y es lo que hizo el trabajo. El predicar el Evangelio para los pastores es un trabajo. Así que no juzgue, hermanos, en ese sentido. Pero si se ha enriquecido el hombre alcanzó una estatura social mayor que la de la iglesia, póngale ojo. Salga de aquel lugar, huya de ahí. Amén. Dice, pastor, ese tema no se puede hablar aquí en mi iglesia. Sí, en muchos lugares no se habla. Los ministros tienen miedo de hablar esto. Porque puede sonar de dos maneras, hermano Jamel, y gracias por su aporte. Puede sonar que yo, por ejemplo, con este tema estoy queriendo que usted me mantenga, ¿verdad? O yo no estar cumpliendo mi labor, estar abusando de las ofrendas, ¿verdad? Abusando de lo que los hermanos dan y tomándolo para mí, para enriquecimiento. Fíjese que si nosotros le damos un vistazo hoy día a un comparativo con los políticos, por ejemplo, políticos que hacen campaña para ser elegidos, ¿verdad? Como servidores públicos, porque los políticos son servidores públicos, servidores al país. Pero luego que estos hombres son elegidos, se olvidan del país y se preocupan de ellos. Aunque el país siempre los tiene en cuenta porque los eligió, por supuesto. Siguen como gobernadores, como presidentes, como ministros, ¿cierto? Pero se olvidan. No debe ser así en la iglesia. En la iglesia debe ser diferente. Para ella está justificado porque ellos no tienen a Dios. Entonces viven sin Dios ni ley, aunque muchas veces mencionen a Dios con su boca. Yo no, yo creo en Dios. Pero creer en Dios, hermanos amados, hay una gran multitud que cree en Dios. Pero creerle a Dios hace la diferencia. Ahí está. Entonces, claro, muchas veces no se habla en las iglesias estos temas. Porque hoy día, como he dicho siempre, el sentido está en qué? En entretener a la congregación. Entonces la congregación está entretenida, está emocionada y pasa todo esto, pasa colado. Da lo mismo. Y hay necesidades que no se suplen. Es preferible comprar una guitarra de último modelo, si esto va al cobro, pero no suple la necesidad de la hermana Juanita, que quedó viuda y que tiene necesidad realmente. No tiene más familia, como el apóstol Pablo dice. Entonces, el apóstol Pablo defiende la parte económica de la iglesia que a veces no se toma. Hermano, esto es parte, porque todavía estamos en el mundo, no somos de este mundo, pero tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos que caminar. Entonces, estas cosas no se pueden obviar y por eso que es importante leer las cartas doctrinales. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie envanezca esta mi gloria. Pero aquí Pablo se pone en una posición férrea, ¿verdad? Quizás para muchos de orgullo, de no querer, ¿cierto?, recibir, ni tampoco escribió esto, como dije antes, por esto mismo, porque a veces cuando uno enseña esto en la iglesia piensa, bueno, hermano, vengan, ofréndenme. No, porque esto se enseña y esto queda a conciencia. Por eso que cuando Pablo por ahí dice, no nos olvidéis de vuestros pastores que os enseñaron, ¿cierto? ¿A qué se refiere esto? No es que, me acordé del pastor, no. Si usted sabe que su pastor pasa necesidad, bueno, vaya, y usted tiene cómo hacerlo, si usted tiene cómo hacerlo. Porque si no tiene cómo hacerlo, no lo haga. Dios no lo va a juzgar. Lo va a juzgar porque si usted lo tuvo para hacerlo y no lo hizo. Pero si usted no tiene,
Bueno, nos queda más que orar por nuestro pastor. Amén. Porque esto es de conciencia, hermano. Esto es de una conciencia limpia. El Evangelio es una conciencia limpia. Es de buena voluntad. Hacer las cosas de buena voluntad, pero con limpia conciencia. Ese es el Evangelio. Nos cambió el Señor la conciencia, nos cambió el corazón. Si viene un hermano a mí con necesidad, yo sé que realmente esa necesidad es real, perdón, y yo tengo para suplirle. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué guardármelo para mí? Y decirle, hermano, ya voy a orar por ti. Entonces, en este sentido también es lo mismo. Si yo veo que el ministro es un buen ministro, esforzado, abnegado en la labor ministerial, y sé que está pasando necesidades, y yo tengo como suplirla, ¿por qué no ir? Decirle, pastor, Dios le bendiga. Porque a través del trabajo que Dios ha hecho en él, para mí, yo he sido beneficiado. Si es reconocer, hermano, nada más. El problema es que, lamentablemente, los mercaderes de la fe, los que venden las almas al diablo, ¿verdad? Los que están arrastrando a muchos al infierno, lamentablemente se han enriquecido y hacen la mega iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque entran dinero y engañan a la gente, no enseñándole la escritura, no enseñándole lo bueno y lo malo de acuerdo a Dios, porque nosotros también tenemos un concepto de lo bueno y lo malo, pero a nivel nuestro. Entonces Pablo dice que no escribió esto para hacer mover las conciencias, ¿no? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, Dios le impuso esa carga a Pablo, esa necesidad de predicar el Evangelio, de llevar a cabo la labor. Recuerde la historia de Saulo, lo hemos pasado en el libro de Hechos, capítulo 9, usted puede leerla. Pablo era un perseguidor, era un hombre que torturaba, escuche bien, a los creyentes, y él lo mismo lo confiesa. Los hacía blasfemar contra el nombre, era un hombre perverso. Pero Dios, movido a misericordia, lo llamó al Evangelio, lo transformó y le encomendó esta misión. Y por eso dice, ay, de mí si no predico el Evangelio, si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ya, de una u otra manera, el hombre va a predicar igual, va a anunciar igual el Evangelio, porque él sabe que Dios fue el que lo llamó. ¿Cuál es mi galardón? Pregunta. Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Gratuitamente, el Evangelio es gratuito. Por eso cuando las iglesias, los pastores, administran malamente en cuanto a la parte económica, claro, el de afuera, el que no entiende, dice, claro, están vendiendo el Evangelio, están vendiendo la palabra. Y no solamente pasa en la religión evangélica, en todas las religiones pasa lo mismo. Amén. Sí, de una u otra manera, muchos comercializan la fe. Pablo no. Pablo dice que no quiere. Esto es cosa, por eso yo lo voy a decir, esto es de buena voluntad y de limpia conciencia. Me he hecho judío a los judíos, como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren el estadio todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que os tengáis. Todo aquel que lucha de todos se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. La misión del pastor, aquí del apóstol, en aquellos tiempos, es, hermanos, cumplir la misión que le fue encomendada como ministro. Amén. Le llegue o no le llegue una remuneración terrenal, el hombre tiene que, hermanos, llevar a cabo la misión por la cual le fue encomendada. Y no
como dice el mismo apóstol Pablo, no quejándonos. Amén. No llevando diariamente una queja por nuestro ministerio. Al contrario, el ministerio a nosotros nos debe causar gozo y alegría de poder llegar, por ejemplo, a ustedes con una palabra del Señor, una administración, una corrección, una exhortación, un darle ánimo a través de la escritura para nosotros, en lo particular, para el que habla, es de gran gozo y de gran alegría ser servidor suyo, de poder servirle de esta manera. No importa, ¿cierto?, de quitar el sueño o unas horas, ¿verdad? De quitar tiempo de mí, de lo que Dios me da para darlo. ¿Por qué? Porque es un privilegio, hermanos amados, ser un ministro de Dios. No es la idea, se lo vuelvo a decir personalmente, y aquí hablo por mí, de enriquecerme, aunque muchas veces he estado en necesidades, pero jamás, jamás, hermanos amados, esa necesidad me ha llevado a corromper el fin de lo que significa el Evangelio, que hay una finalidad. Pablo, por ejemplo, él, como dije antes, él hacía tiendas, ¿cierto? Las vendía, con eso se alimentaba. Aparte que muchas iglesias, no es que haya muchas iglesias, sino de muchos lugares, suplían la necesidad también de Pablo, pero no porque Pablo los obligaba. Hoy día se usa mucho la psicología, obligar al hermano prácticamente a dar. Si el hermano no tiene para dar, es lamentable, no dé. Si tiene, dé. Por eso que Pablo dice, dé como propuso cada uno en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hoy día, lamentablemente, la iglesia ha caído, por el error de muchos ministros, ha caído en un error grave. Hay iglesias que se hacen 3, 4, 5 ofrendas. No viene al caso. Somos un cuerpo, ¿ya? Y como tal, hermano, como cuerpo, debemos nosotros suplirnos las necesidades unos a otros, pero siempre y cuando las tengamos. Yo no puedo dar algo que no tengo. Aunque Pablo por ahí dice una iglesia que dice que aún en su necesidad dieron igual. ¿Mm? ¿Por qué? No porque ellos esperaban recibir, como hoy día muchos dicen, dele al Señor para que el Señor le dé el doble, dele 10.000 pesos para que el Señor le dé 20. No, eso no es bíblico, eso está más aceptado en la Escritura, sino que lo dieron por amor. Todas las cosas que hagamos, como dice la Escritura, debemos hacerlas por amor. Y aquí Pablo claramente expresando con respecto a su ministerio apostólico, ¿verdad? Porque Pablo era apóstol, él lo que apela aquí y aclara que él va a cumplir su ministerio tal como fue llamado. Con necesidades o sin necesidades, Dios, Pablo lo va a cumplir igual. ¿Por qué? Porque él recibió un llamamiento directo del Señor. Recordemos que el apóstol Pablo camino a Damasco, ¿verdad? En persecución contra la iglesia de Dios, Dios lo encontró y lo llamó de esta manera, tirándolo a tierra, ¿verdad? Haciéndolo entender que él también, al igual que los demás, era polvo. Porque a veces nos olvidamos que somos tierra y nos olvidamos que nada hemos traído a esta tierra y que nada, nada, hermanos, nada vamos a llevarnos de aquí. Por eso si usted, hermanos, tiene para dar, dé. Si no tiene, no puede dar, pues es lógico. Amén. Vea si su pastor es un hombre, hermanos, leal primeramente al Señor y también leal a la congregación, porque nosotros somos llamados a la iglesia. Tenemos que entregarnos, y aquí hago el llamado a todos los ministros que han desviado su camino para que puedan volver a ponerse en la senda de la Escritura. Amén. Y no abusar de la congregación, ni de abusar del poder que Dios le ha dado. Porque muchos se han enseñoreado de las congregaciones. Sí, son verdaderos amos, son verdaderos dioses para las congregaciones. Si usted tiene un
pastor tirano, un pastor que solamente quiere su dinero, huya de aquel lugar. Pero primero dígale, pastor, usted no está conforme a la Escritura. En nada peca. Pero no lo haga solo. Como dice Pablo, lleve 2 testigos. Y por la Escritura dígale, pastor, usted está enchocándose de acuerdo a la Escritura. Si no lo oye, ya no corre por cuenta suya. Amén. Porque a lo mejor él entrado, ¿verdad?, en una ceguera, y su exhortación por la palabra le va a ayudar a volverse al Señor. Pablo, un apóstol, como decimos acá en Chile, de tomo y lomo. Amén. Y que realmente podemos comprobar por la Escritura que fue un hombre llamado por Dios. Un hombre negado, un hombre entregado al Evangelio, un hombre que entendió lo que significaba estar delante de la iglesia de Dios. Así también Dios nos dé sabiduría a los ministros para poder apacentar la grey de Dios. Si cometemos errores, claro, como hombres mortales, pero Dios nos ayude a guiar al pueblo de Dios por el camino de la verdad y de la justicia, que es Jesucristo. Siempre pido las oraciones de parte suya, no solamente por mi persona como ministro, sino también por todos los ministros que componen también la iglesia. Paz de Cristo, hermanos, para usted en esta mañana, y le invitamos por la tarde. Estamos transmitiendo desde el culto en pasajes de este 1457. Posiblemente sigamos hoy con la enseñanza del libro de Apocalipsis. Le invito a usted a hacer las preguntas pertinentes, amén, las dudas, y así participar en esta enseñanza. Un abrazo, que el Señor Jesús le bendiga grandemente.